Esperanza Colombia Radio. Vida de mamá. Un espacio para aprender y compartir. El privilegio de tener una familia. Muy buenos días a todos nuestros queridos amigos, a nuestras queridas mamitas de Esperanza Colombia Radio. Estamos felices de poder compartir con ustedes en este miércoles un programa más de Vida de Mamá con M de Mujer. Y hoy tenemos un programa supremamente interesante e importantísimo: la salud física y mental de la mamá. Es un tema que empezamos abordando la semana pasada y hoy vamos a tener dos invitadas maravillosas que nos van a hacer unas recomendaciones que podemos aplicar en la vida cotidiana para poder mejorar nuestra salud física y mental. Hoy quiero compartir con ustedes un texto muy especial que nos recuerda quién es el originador de nuestra salud, y no es nadie diferente a Dios. Así que quiero invitarlos para que escuchen este precioso texto que dice así: Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que rejuvenezcas como el águila. Salmo 103, 3 al 5. Y queremos invitarlas para que se conecten con nosotros, para que interactúen con la radio de todos a través de nuestra línea de WhatsApp. Hemos empezado unos retos muy interesantes y queremos ver cómo van con esos retos. Les recuerdo que esta línea de la esperanza es 311-739-5032. 311-739-5032. Así que envíennos sus fotos. El reto de la semana pasada es realizar ejercicio físico 20 minutitos, al menos 3 veces por semana. Y al cabo de 4 retos, vamos a estar revisando qué mamás se han hecho juiciosas la tareita y van a ser acreedoras de un premio muy especial. Así que las animamos para que participen y nos manden sus audios, sus fotos y podamos ver el cumplimiento de esos retos. Buenos días, Jenny, ¿cómo amaneciste el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, Sandy. Muy feliz de estar nuevamente en Vida de Mamá con M de Mujer. Claro que sí, y hoy vamos a presentarles a nuestras invitadas. Les voy a presentar primero a Laura, que ustedes se la conocen porque ella hace parte de nuestro equipo maravilloso de Vida de Mamá con M de Mujer, pero de pronto hay alguien nuevo en la audiencia, así que les cuento que Laura Victoria Orozco Aguilar es mamá de 2 niñas preciosas, es esposa, es médica especialista en salud mental del niño y del adolescente, diplomada en rehabilitación neuropsicológica y mindfulness, entre otra cantidad de estudios, porque Laura es bastante juiciosa estudiando. Así que, Laurita, bienvenida una vez más a Vida de Mamá con M de Mujer. Nos encanta tenerte con nosotros. Buenos días, Andy. Muy contenta de poder participar también en este programa en el que vamos a hablar de la salud física de las mujeres, específicamente de las mamás. Claro que sí. ¿Y quién es la otra invitada? Cuéntanos, Jenny. La otra invitada también es una invitada muy especial. Vamos a presentarles a Andrea del Pilar Bernal López. Ella es psicóloga, especialista en salud mental en niños y adolescentes, magíster en salud mental, con experiencia en investigación en psicología infantil, docencia universitaria en programas de pregrado y posgrado en educación y psicología, con una trayectoria en psicoterapia cognitiva y comportamental y terapias de tercera generación, y actualmente está trabajando en el área clínica de Confama Salud. Ella es mamá de 2 hermosas niñas, Juanita de 10 años y Juliana de 8 años. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias, mamás, por invitarme a este espacio tan bonito, tan enriquecedor y tan necesario en nuestra comunidad y en este país en general. Es un tema muy bonito el que quieren trabajar hoy, el que vamos a conversar hoy. Va a ser una conversación muy amena y estoy feliz de estar aquí con estas mamás tan preciosas. Gracias.
Y les cuento que a Andrea la venimos persiguiendo desde hace meses para que nos acompañe. Así que es un gusto poder tenerte con nosotros, Andrea, esta mañana. Bueno, vamos a arrancar de una vez con el tema. Y la primera pregunta que tenemos es para Laura. Vamos a irnos con el segmento de la salud física, aunque como lo hablábamos en el programa anterior, esa salud física y mental está tremendamente conectada. Queremos saber, Laurita, ¿cuáles deberían ser esos cuidados que como mujeres, que como mamás debemos tener a lo largo de nuestra vida reproductiva? Bueno, es muy importante partir del autoconocimiento. Si yo me conozco, conozco mis ciclos, puedo empezar a predecir cuando hay algo que no está funcionando bien. Entonces, lo primero que yo les sugeriría es que lleven un calendario de cuándo es su ciclo menstrual, en qué momento del mes y también la duración del mismo. Desde el primer momento en que llega la primera menstruación, que se llama menarca, es importante que empecemos a llevar este calendario para que podamos desarrollar ese autoconocimiento y podamos cuidar de nuestra salud y detectar cuando hay algo que no está funcionando adecuadamente. El que estos ciclos funcionen de manera regular indica un buen estado de salud, entonces por eso es tan importante señalar en el calendario. Otra cosa muy importante es la alimentación. A lo largo de toda la vida reproductiva de la mujer, la alimentación juega un papel fundamental en el estado de salud. Las mujeres tenemos requerimientos superiores de hierro porque perdemos mucha cantidad de hierro por la menstruación. Entonces es importante consumir alimentos ricos en hierro, acorde con nuestra cultura, con nuestras costumbres, que suplan estas necesidades básicas que tenemos por la pérdida en el periodo menstrual de este componente. Entonces, lo más importante sería ese autoconocimiento, el apoyo con la nutrición y llevar este calendario para que tengamos muy claro a qué edad nos vino la primera menstruación, en qué momento del mes tenemos el periodo menstrual y podamos empezar a identificar en algún momento si tenemos anomalías en este proceso y acudir a la consulta de manera temprana. También es importante visitar al menos una vez al año a nuestro ginecólogo de confianza para que nos haga un chequeo general. Importantísimo esto del autoconocimiento, ¿no? Porque a veces uno como que se duerme en los laureles, deja pasar el tiempo y ni siquiera conoce sus propios ciclos. Muy importante. Súper importante todo lo que nos has mencionado, mira ya todo lo que vamos aprendiendo, ¿cierto? Autoconocimiento, además la importancia del calendario, la alimentación que sea rica en hierro también muy importante, ¿no? Cosas ya es que como dice Sandra, a veces vamos como dejando de lado. Laura, entonces otra pregunta importante en el periodo de embarazo como tal, ¿cuáles serían los cuidados que debemos tener? Bueno, en primera medida, asistir a los controles prenatales. Todos los controles prenatales son importantes. Es importante también que la persona pueda tener una consulta, ella misma puede hacer la consulta en una página web que se llama eLactancia, que no solamente nos arroja resultados sobre lactancia, sino también sobre el embarazo, y allí puede consultar qué sustancias y qué sustancias no puede, digamos, consumir o a qué sustancias no debe estar expuesta durante el embarazo. Se llama eLactancia, la encuentran en Google y allí pueden hacer la consulta no solamente de alimentos y medicamentos, sino también incluso de cremas o algunos productos cosméticos de los que hacemos uso en la cotidianidad, y con el ingrediente pueden buscar si se puede hacer uso en el embarazo o no, porque hay ciertos periodos del embarazo que son críticos para el desarrollo embrionario, para el desarrollo de ese bebé, y debemos cuidarnos no solamente de los alimentos que ingerimos o los medicamentos, sino también de las sustancias tópicas que utilizamos, porque tienen una absorción sistémica cuando las aplicamos en la piel. Entonces, además de asistir a los controles prenatales, una recomendación súper importante es que la persona pueda hacer esta consulta de esas sustancias que está utilizando, sobre todo en el primer trimestre de embarazo, para que no vaya a haber dificultades con el desarrollo de ese bebé que se está formando. Otra de las recomendaciones son también los suplementos para cubrir algunas necesidades especiales que hay durante el embarazo, que los va a enviar el médico. A lo largo de los controles prenatales, esos suplementos no se pueden suspender. Casi siempre los suplementos son ácido fólico y hierro, y en algunos casos hay otros adicionales
es importante que la persona sea muy disciplinada con los suplementos, que los consuma diariamente para que el bebé también tenga un adecuado desarrollo. Y apoyarnos también, además de los suplementos, con una alimentación balanceada para que la mamá, cuando después del bebé nazca, no vaya a tener algún déficit nutricional y el bebé tampoco vaya a tener afectaciones nutricionales. Otra de las cosas importantes es la actividad física, a no ser que esté contraindicada porque estés pasando por algún diagnóstico durante el embarazo. La idea no es que nos quedemos todo el embarazo acostaditas o sentadas, sino que hagamos una actividad física normal. Tampoco la idea es que sigamos yendo al gimnasio, pero sí que podamos hacer caminatas cortas, que no nos quedemos todo el rato sentadas, porque a nivel de circulación, sobre todo en los miembros inferiores, puede haber cambios en la circulación y se requiere en la actividad diaria normal para que la persona tenga salud circulatoria, sobre todo en los miembros inferiores. Entonces no quedarnos como todo el embarazo sentaditas, sino hacer nuestras actividades normales, caminatas cortas, para que podamos trabajar también como esa parte circulatoria. Otra medida importante también es que tengamos un buen periodo de sueño, que no nos privemos de sueño. Mínimo 8 horas diarias es importante para que la mamá gestante pueda descansar, para que tenga buen nivel de energía y para que pueda hacer sus actividades diarias de manera natural y normal, porque durante el embarazo tendemos a cansarnos un poco más, ya que la volemia, o sea, la cantidad de sangre que bombea al corazón, se duplica, se triplica, porque ya está también trabajando para esa placenta, que es como la partecita que alimenta el bebé durante el embarazo. Entonces el periodo de descanso y de sueño es fundamental para que esa mamá al día siguiente no se sienta agotada y no perciba como esa falta de energía que podemos percibir cuando no hemos descansado lo suficiente. Muy bien, entonces tenemos recomendaciones a nivel de la alimentación, ¿cierto? Ingerir todos nuestros suplementos, sobre todo en ese primer trimestre que es crucial para la formación del bebecito. Tener también bien atentas al asunto del ejercicio físico, porque muchas personas también dentro de esos mitos culturales tienen la idea de que no es necesario que las mamás hagan ejercicio, ¿no? Incluso me dicen, no, las mamás embarazadas no deben moverse. Incluso esto favorece el sueño, ¿no, Laura? Porque cuando hemos ejercitado el cuerpo, pues vamos a conciliar mucho más fácil el sueño, y de entrada hay problemas en el sueño durante el embarazo. Yo en este último trimestre les cuento, niñas, que me pego la despertada a las 2, 3 de la mañana y me cuesta bastante volver a conciliar el sueño, pero sí que cuando hacemos ejercicio físico vamos a poder dormir muchísimo, muchísimo mejor. Bueno, esto por el lado del embarazo. Y ahora hablemos un poco del posparto. De esa época en la que ya hemos dado a luz, estamos al cuidado de nuestros niños y muchas veces nos descuidamos por completo, y es una época muy importante porque como que nos abocamos al recién nacido y nos olvidamos de nosotras mismas. ¿Cuáles serían las recomendaciones a nivel de salud física para este periodo tan importante del posparto? Bueno, es muy importante coordinar los espacios de descanso con la pareja. Volvemos a la parte del sueño. En el último trimestre olvidé contarles que es importante que la mujer en embarazo duerma de ladito para el lado izquierdo, porque así mejora la oxigenación y la circulación, y no quería como dejarlo pasar. Ya en el posparto es importante que nos turnemos con nuestra pareja o con alguna persona que nos pueda acompañar en ese proceso, para que tengamos espacios en los que podamos descansar. Si bien el bebé no va a tener sus horarios de sueño organizados y nos va a tocar acomodarnos a esos ciclos del bebé, es importante que alguien nos apoye para que tengamos periodos de descanso, porque la deprivación de sueño nos puede llevar a desarrollar ciertas enfermedades físicas y también nos puede predisponer a tener mayor irritabilidad, y ya sabemos que la irritabilidad y todas las afecciones emocionales van de la mano con las afecciones orgánicas. Otra cosa importante sigue siendo la alimentación, encontrar espacios para alimentarnos bien, para preparar esas comidas que sabemos que nos van a nutrir y que nos van a suplementar de alguna manera para poder dar lactancia materna. Si hemos optado por dar lactancia materna, ya que muchísimos de esos oligoelementos, vitaminas, minerales,
se van a pasar al bebé a través de la leche materna. Entonces no solamente estoy viendo por mi propia nutrición, sino que también estoy siendo responsable con la nutrición de ese bebé que acaba de nacer y al que yo voy a alimentar. Entonces vuelve a ser muy, muy importante la nutrición. Incluso también hay algunos ginecólogos que continúan la suplementación un poco más allá del parto para que tengamos cubiertas todas esas necesidades corporales que tenemos las mujeres en este periodo de vida tan importante. Otra cosa fundamental sigue siendo la actividad física. En las pacientes que han tenido cesárea, esta actividad no debe realizarse al menos durante 4 semanas o de acuerdo a la instrucción que les dé el ginecólogo, pero en las pacientes que han tenido parto vía vaginal se puede retomar la actividad física suave, como les digo, las caminatas, casi inmediatamente después del parto, y eso también es fundamental porque tenemos unas hormonas ahí que están funcionando, los estrógenos, la progesterona, que nos pueden generar problemas de circulación nuevamente como en el embarazo. Entonces si nos quedamos muy quietas, que también existía como esa cultura de que las mamás debíamos estar quietecitas mucho rato, podemos favorecer estos problemas circulatorios. Entonces la idea es que seamos activas, que nos pongamos en movimiento, no ejercicio aeróbico fuerte ni nada de ejercicio anaeróbico, sino simplemente estas caminatas suaves, como retomar nuestra cotidianidad. Otro de los factores fundamentales durante el posparto es la higiene y el autocuidado. Si tenemos una cesárea, es importante hacernos el aseo acorde con las instrucciones que nos dieron en el hospital para que esta zona no se vaya a infectar. Y si tenemos un parto vía vaginal, también es importante hacer un aseo diario con un jabón suave para que tengamos una adecuada salud en esta zona. Algunas mamás están muy preocupadas después del parto por perder peso rápido, ¿no? Por querer perder peso, por recuperar la figura. ¿Qué recomendaciones les daríamos a ellas para que puedan estar un poco más tranquilas? Y también en relación a la lactancia, ¿no? A veces que si hay que hacerse una limpieza especial en los pezones. ¿Habría alguna recomendación especial en estos dos sentidos, Laura? Sí, lo del peso tiene que ver mucho con la contextura de la mamá. Si tú iniciaste el embarazo con sobrepeso, es muy poco probable que pierdas peso rápidamente luego del embarazo, y hace parte también de un proceso de fluir con naturalidad y de aceptación. La idea es no acelerarse con respecto a ello porque no podemos perder todo el peso que habíamos ganado en el embarazo de un momento a otro. Si bien durante el parto perdemos muchísimo peso porque estaba el líquido amniótico, estaba la placenta, estaba el bebé. Este proceso de pérdida de peso se va a dar lenta y paulatinamente, y si ya teníamos sobrepeso, pues no vamos a quedar en extremo delgada, sino que vamos a tender a quedar con el peso que teníamos al inicio del embarazo. Entonces es importante tener esto en cuenta para no preocuparnos tanto con el peso. El cuerpo es muy sabio, el cuerpo sabe en qué momento se puede ir perdiendo ese peso. En muchas mujeres ese peso no se pierde rápidamente porque esas reservas que tenemos se utilizan para la producción de leche. Para producir leche movilizamos muchísimas calorías y el cuerpo de la mamá debe estar preparado para esto. Por eso no podemos perder peso de un momento a otro porque entonces la producción de leche se va a ver afectada. Entonces mi invitación es a que lo miremos con paciencia, tengamos una nutrición balanceada, equilibrada, y siempre y cuando tengamos esa nutrición sana, balanceada, equilibrada, no preocuparnos mucho por eso, sino acatar como a la sabiduría de nuestro cuerpo y los ritmos y los tiempos de nuestro propio cuerpo. Entonces esa sería como mi recomendación principal. Con respecto a la lactancia, el pezón segrega unas sustancias que son antimicrobianas, bactericidas. Entonces realmente no tenemos que hacer una limpieza exhaustiva para que el bebé succione y tome la leche materna. Simplemente la limpieza normal que hacemos cuando nos bañamos es suficiente con eso. Además, porque si nos obsesionamos mucho con la limpieza de esta zona, lo que podemos generar son lesiones alrededor del pezón, y cuando el bebé vaya a succionar, pues nos va a generar muchísimo dolor. Incluso en algunos centros de lactancia lo que recomiendan es que con la misma leche nos protejamos un poco la zona de la areola y el pezón antes de que el bebé vaya a succionar, porque la misma leche también tiene estas mismas sustancias que les comentaba, antimicrobianas. Entonces nos va a proteger a nosotras de posibles lesiones y va a proteger también al bebé de que la zona no esté pues como contaminada.
pero realmente no hay ningún riesgo. De hecho, es, digamos, como la estrategia más segura para que el bebé no contraiga ninguna enfermedad de infección por vía gastrointestinal cuando estamos dando lactancia materna, porque la misma leche genera como ese estado de esterilidad y no hay ningún riesgo con respecto a que el bebé vaya a tener alguna infección gastrointestinal. Entonces el aseo no hay necesidad de hacerlo de manera exhaustiva, simplemente es poner un poquito de leche en esta zona o hacernos el baño normal y con eso es suficiente. Perfecto, mil gracias. Muy interesante y me alegra mucho ver cómo Dios nos hizo como tan perfectos, ¿no? Todo lo que mencionas, Laura, pues me llena como de, ay, Dios nos hizo, en cada detalle se fijó de hacernos súper bien y miren, pues que el mismo cuerpo, uno, que la leche, ¿cierto? Y todo lo que trae, pues nos cuida también. Laura, después del periodo de lactancia, ¿cierto? ¿Qué podemos recomendar a las mamitas, ¿cierto? Pues yo me imagino que igual el cuidado en la alimentación, ¿cierto? Porque a veces las mamitas piensan, bueno, ya terminé de lactar, entonces ya puedo comer, ¿cierto? Porque a veces se fijan como que lo que van a comer va a ser un poco más cuidadoso porque están lactando, porque están pendientes del bebé, pero después de que dejamos de lactar, entonces, ¿qué otras recomendaciones podemos dar? Y también, pues a medida que va creciendo el niño, también la energía que vamos gastando es bastante, ¿no? Entonces, digamos, si nos estamos sintiendo cansadas, ¿qué cosas podemos hacer o a qué cosas le podemos prestar atención? Bueno, después de la lactancia, seguimos con la alimentación balanceada, equilibrada, como normalmente lo hacemos. La idea es generar como un patrón alimentario que sea muy personalizado, porque a veces tendemos a dar recomendaciones nutricionales generales, como si fuera una receta que todo el mundo pudiera seguir, y cada vez la medicina tiende a ser más personalizada. Incluso están hablando de que en un futuro los medicamentos van a ser de acuerdo como al perfil personal de características genéticas y ambientales del paciente. Entonces yo recomiendo mucho para todas las mujeres en general y luego en la lactancia que hagamos como un diario de los alimentos. Entonces, si yo siento, por ejemplo, que algo en específico me cayó mal, poderlo anotar ahí y generar como mi propia tablita de alimentación en la que yo sé que estos alimentos que estoy incluyendo a mí me caen bien, mejoran mi digestión, percibo mayor energía, porque incluso los alimentos tienen relación con la cantidad de energía que uno siente durante el día. Entonces, para esas mamás que ya dejaron de lactar, pero que seguimos todo el tiempo a 1000 por hora, atendiendo una cantidad de frentes y una cantidad de cosas, es importante hacer como ese diario de los alimentos para que empecemos a evaluar, bueno, qué alimentos me mejoran esa sensación de energía, qué alimentos siento yo que por el contrario me entorpecen como el proceso digestivo y por lo tanto me merman energía. Entonces sigue siendo fundamental la alimentación y a ello sugeriría que empezáramos como ese diario de la alimentación, porque lo que de pronto a mí me puede caer mal como mamá, a otra mamá le puede caer bien. Entonces la idea es que nuevamente la invitación a que nos conozcamos y podamos generar ese equilibrio en la alimentación acorde con lo que nosotras sentimos que nos puede generar como mayor comodidad. Otra de las recomendaciones es que hagamos un listadito de lo que es urgente y prioritario y lo que no. Y una de las cosas urgentes es el cuidado de nuestra salud, porque además ya estamos a cargo de otra personita. Entonces todo lo que apunte a cuidar nuestra salud es fundamental. Separar un espacio para hacer ejercicio físico, esta alimentación que les digo personalizada es fundamental. Separar un espacio para tener como una actividad que nos genere placer y bienestar, porque al tener actividades que nos generen bienestar, estamos agregando endorfinas y las endorfinas son muy favorecedoras para protegernos de muchas enfermedades físicas que nos pueden afectar. Entonces esas serían como mis recomendaciones principales. Muchas gracias, Laura. Súper interesante lo de ese diario de la alimentación, ¿no? Porque si a veces queremos como seguir dietas y creemos que como le funcionó a otra persona, me va a funcionar a mí, ¿cierto? Entonces es muy importante eso. Muchas gracias, Laura. La última pregunta para la parte de salud física.
Cuando ya estamos más avanzadas de edad, por ejemplo, pues ya nos llega la menopausia, ¿qué cuidados debemos tener durante y después de la menopausia? Bueno, durante la menopausia es importante hacer suplementación con vitamina D y calcio porque como hay como una depresión hormonal, bajan muchísimo las hormonas, por eso es que se va la menstruación. Entonces perdemos mucho calcio porque los estrógenos lo que hacen es como añadir calcio al hueso y construir ese hueso para que sea muy fuerte y para que esté protegido frente a fracturas que se puedan presentar por caídas o accidentes. Entonces, cuando nos llega la menopausia, que es ya la ausencia de la menstruación, lo que empezamos a tener es una pérdida de calcio y esa pérdida de calcio se refleja más que todo en el hueso que se vuelve como porosito, como lleno de huequitos y esos huecos hacen que el hueso sea más frágil, entonces ante cualquier accidente yo me puedo fracturar. Entonces es muy importante reforzar esa suplementación con el calcio para que las mujeres tengamos esos huesos todavía fuertes y los conservemos fuertes. Otra de las indicaciones para mejorar esa absorción de calcio sigue siendo el ejercicio aeróbico. Entonces es importante reforzar esos hábitos que debemos trabajar desde muy jóvenes con respecto al ejercicio físico, porque el ejercicio físico también va a prevenir esa depresión en la calidad como del hueso, en los niveles de oligoelementos que nos van a ayudar a tener un sistema músculo-esquelético mucho más sano. Otra recomendación importante sigue siendo la alimentación, siempre estar muy atento a ese diario de alimentos e incluso ese diario de alimentos podría variar a lo largo de la vida de la mujer. Entonces lo que de pronto cuando yo tenía 20 años me caía muy bien, es posible que en este periodo de la menopausia no me caiga tan bien porque el sistema digestivo también empieza a tener variaciones. Entonces esa variación en el sistema digestivo hace que las necesidades que yo tenía cuando estaba más joven ahora no las tenga y que cambie por otras necesidades. Entonces nuevamente la invitación a hacer ese diario y a empezar a conocerme y a evaluar entonces en esta etapa qué siento yo que me puede caer mejor y me puede ayudar a percibir mayor energía. El proceso del sueño también cambia durante la menopausia y después de la menopausia, entonces es importante que la persona tenga unos hábitos e higiene del sueño, que cuando se vaya a dormir no esté expuesto a pantallas al menos 2 horas antes, que pueda dormir en un sitio que esté bien ventilado pero oscuro y la cantidad de sueño con la que la persona se siente como descansada también varía, disminuye, entonces si antes necesitábamos 8 horas de sueño, ahora podemos necesitar 6 horas y con eso es suficiente. Entonces no asustarnos tampoco porque de pronto necesitamos menos horas de sueño, pero sí propender para que ese tiempo de descanso se dé adecuadamente y podamos percibir mayor energía. Esas serían como las recomendaciones principales. Muchísimas gracias, Laura. Saben que yo pensaba mientras hablabas que así como los niños van creciendo y van cambiando, las mujeres a lo largo de nuestra vida también cambiamos, las mamás también cambiamos. Entonces es importante que estemos atentas para favorecer nuestra salud. Y vamos aquí a comenzar ya después del segmento de la pausa musical con el tema de la salud mental. Así que hagamos esta pausita recordando que en breve vamos a comenzar a hablar de cómo conservar, cómo mantener la salud mental de las mamás. Sin ver el rumbo por el cual seguir, sin ver hasta dónde caí. Pero Cristo me llama, aunque el mundo reclama, ya se opaca la luz en la que creí. Tengo que decidir para poder vivir, voy a avanzar por donde Cristo está al cuidado. Salida para
estar seguro con tranquilidad en una feliz realidad. Vacilar no da nada, es Jesús quien te ama, quien por mí se entregó y sin vacilar. No volveré atrás, mi meta en Él está. Voy a avanzar por donde Cristo está al cuidado. Y tendré vida, hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás. Dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. No volveré atrás, hacia atrás. Mi meta en Él está. No voy a vacilar, mi paso firme está. Tengo vida, hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás. Dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él tener vida. Hoy encontré la salida para ganar. No hay nada que perder, el mundo está atrás. Dejo mis miedos, dicha, voy a luchar sin medida para llegar allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. Allí donde está Jesús, con Él vivir por siempre. Estás escuchando Vida de Mamá. Estamos de regreso con ustedes en Vida de Mamá con M de Mujer, porque cada reto es una oportunidad y hoy estamos hablando de... Estamos de regreso, entonces, hablando de nuestra salud física, nuestra salud mental, el autocuidado, temas muy importantes que son un reto para cada mamá. Les voy a leer una cita que me pareció demasiado interesante. Es deber de toda persona, para su propio bien y el de la humanidad, conocer las leyes de la vida y obedecerlas con toda conciencia. Todos necesitan conocer el organismo más maravilloso, el cuerpo humano. Tienen que comprender las funciones de los diversos órganos y cómo estos dependen unos de otros para que todos actúen con salud. Necesitan estudiar la influencia de la mente sobre el cuerpo, la del cuerpo sobre la mente y las leyes que los rigen. Esta es una cita del Ministerio de Curación de Elena White. A mí me parece súper interesante lo que nos ha contado Laura durante este programa, todo lo que hemos aprendido y cómo podemos ver que sí debemos conocernos, que es importante conocernos, saber qué nos hace bien, qué nos hace mal para poder así estar en un equilibrio. Y entonces vamos a entrar ahorita al segundo bloque, que es salud mental, también muy importante, y Laura nos mencionaba en el programa anterior la importancia de ese equilibrio, ¿no? De tener en equilibrio salud mental y salud física. Entonces, bienvenida, Andrea. Y vamos a iniciar con una pregunta que es, bueno, ¿por qué hablar de salud mental en las mamás? ¿Por qué es necesario que nos preocupemos por este tema? Muy bien, muchas gracias por esa pregunta, Jennifer. Bueno, yo pensaría que para hablar de salud mental en las mamás debemos empezar hablando de que hay una diferencia entre la salud mental de los hombres y la salud mental de las mujeres. Ya las investigaciones que se han realizado frente a la salud mental de las personas han notado, pues se ha podido percibir una fuerte diferencia entre la aparición de los trastornos mentales o de la enfermedad mental que se presenta en las mujeres y en los hombres. En las mujeres, por ejemplo, tenemos un índice más alto en enfermedades como la depresión, como la ansiedad. En hombres, a diferencia de las mujeres, aparecen índices más altos en la hiperactividad,
en la impulsividad, que de hecho la impulsividad es una de las razones por las cuales el suicidio se presenta más en los hombres, y estas diferencias pues ya empiezan a marcar un panorama y un mapa diferencial frente a la manera como nosotros percibimos y cómo relacionamos la salud mental de las mujeres, y desde dónde podemos como comenzar a hablar. Entonces, hablar de salud mental es supremamente importante cuando hablamos de las mujeres, porque la evidencia es muy clara frente a cómo se presentan mayores síntomas de malestar emocional en las mujeres, no solamente por el hecho de que las mujeres tenemos la capacidad a nivel cultural y por aprendizaje y por contexto de hablar de nuestras emociones, sino porque hay unos cambios que se van dando a lo largo de la vida, cambios de los que ya nos hablaba la doctora Laura, la entrada de la menopausia, el desarrollo que se genera durante el proceso de gestación, un año después del parto, se siguen generando cambios a nivel hormonal, y todos esos cambios que se van dando en el ciclo de vida hace que haya una diferencia significativa cuando hablamos de la salud mental de las mujeres y cuando hablamos de la salud mental de los hombres. Cuando hablamos de la salud mental de las madres, cobra una importancia alta, y es que a nivel social nosotros tenemos una idealización frente a la maternidad, y entonces cuando encontramos una mamita que por dificultades en el sueño, por ejemplo, como era lo que veníamos conversando, la importancia del sueño, que es normal que se presente durante un periodo de gestación, dentro de ese periodo perinatal, se generan pues unas afectaciones en el desarrollo emocional, la irritabilidad, por ejemplo. El sueño es el regulador del estado emocional. Entonces, si yo no duermo bien, pues yo voy a estar al otro día molesta, cansada, pues muy irritable, puedo estar deprimida. Cuando ya llevo muchas noches sin dormir, entonces ya no solo voy a estar deprimida, sino que también voy a estar muy ansiosa, y eso va a afectar el contexto en el donde yo me estoy desenvolviendo, sea un contexto laboral o sea un contexto familiar. Hay una idealización frente a todo lo que se genera alrededor de la maternidad, y es que siempre asimilamos la maternidad como algo muy positivo, muy idealista, lleno de felicidad. Entonces, cuando las mamitas nos sentimos tristes, nos sentimos acongojadas porque estamos cansadas, porque hago un paréntesis acá, y es que por toda esta historia de todo lo que ha sido esa identificación de la mujer y esa, entre comillas, liberación femenina, pues hemos tenido muchos más cargos que nosotras mismas nos hemos puesto, muchas más maletas que nosotras mismas hemos creído que se genera desde el rol de lo femenino, y pues esto hace que asuntos que antes eran insignificantes, pues ahora comiencen a generar una mayor relevancia, y tiene que ver como con ese cuidado de nuestra salud mental. En la maternidad, el creer que somos capaces de todo, entonces la mamá es la que organiza la casa, la mamá es la que hace el desayuno, el almuerzo, la comida, la mamá es la que se encarga de las tareas, si es que hay otros niños, de los procesos de aprendizaje, la mamá es la que se encarga de que no falte el jabón, el papel higiénico y el champú en el baño, la mamá es la que se encarga de que la casa esté completamente limpia, que esté organizada si hayan niños pequeños, pero aparte de eso, el rol de que la mamá también es la que trabaja y aporta económicamente, pero la mamá también se debe mantener bonita, bella y estable, ¿cierto? Entonces aquí digo estable. Entonces esa maternidad y el concepto de que todo es felicidad cuando tú estás en embarazo, después de que tienes un niño o cuando tienes un niño muy pequeño, pues se vuelve un riesgo para la salud mental. ¿Por qué se vuelve un riesgo? Porque cuando escuchamos a una mamá en el consultorio decir, mira, es que no me siento bien con mi maternidad, me siento triste o me siento angustiada, o cuando le decimos a nuestra pareja, mira, es que estoy cansada, es que estoy molesta, es que tengo nubes oscuras en mi cabeza y y levantamos la voz, entonces inmediatamente se asocia que eso está mal, y que si tú no estás viviendo feliz con tu maternidad es porque eres una mala mamá, ¿cierto? Entonces viene ese concepto de la mala mamá, y es un concepto que a nivel de América Latina se ha venido trabajando desde hace mucho tiempo, y es a qué es lo que nosotros socialmente le decimos una mala mamá, porque el pensarnos como una mala mamá, porque no
no acepto de que no puedo cargar con muchas responsabilidades y que es normal en mi naturaleza sentirme agotada, sentirme cansada, necesitar descargar mis emociones. Entonces se convierte en un concepto de crítica social. Tú eres una mala mamá, tú no estás disfrutando tu maternidad. Tú eres una mala mamá porque no tienes suficiente paciencia para la crianza de tus hijos. Cuando es un momento en el día cuando estás molesta por la sobrecarga que tienes como mamá. Entonces, ese asunto de la mala mamá hace que la salud mental en las mamás deba ser tratado con prioridad. De hecho, hay algunos países donde ya destinan un día especial y se habla de la salud mental de las mamás. España es uno de esos países donde se habla de la salud mental de las mamás y donde se le da un día específico, donde se reúnen, donde se realizan congresos, donde se siguen realizando investigaciones sobre la salud mental de las mamás, porque esa presión social es lo que hace que sea tan relevante la salud mental, porque hace un peso adicional para lo que ya la mamá tiene que aprender a manejar. Entonces, la salud mental en las mamás es prioritario, la salud mental en las mujeres es importante, pero en las mamás se hace mucho más intensa la situación frente a la salud mental. Además, adicional a eso, son por todos los cambios que se generan a nivel biológico, que ya la doctora Laura lo estaba explicando, todos esos cambios a niveles hormonales, y nos decía Sandra hace un momento el asunto del sueño. El sueño es el regulador del estado emocional, pero cuando uno le dice a una mamá, mira mamá, es que necesitas descansar, entonces aparece otra vez esa sombra de la mala mamá. Pero si yo descansar o dormir en el día es perder el tiempo, y yo como mamá no puedo perder el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque socialmente la mamá no descansa. No, la mamá es la última que se acuesta a dormir en las noches. Pues la mamá solo se acuesta cuando ya los hijos están dormidos y cuando ya el esposo se durmió, ¿sí? Y eso en los mejores casos cuando la mamá no está trabajando, sino está dedicada solamente al cuidado de los hijos. Tiene una gran sobrecarga por esa parte las mamás que trabajan. Tiene una gran sobrecarga las mamás que no trabajan, porque la carga que no se tiene a nivel físico, que no tiene la mamá que no trabaja, sí lo tiene a nivel emocional. ¿Por qué? Porque cuando tú no trabajas y estás todo el tiempo bajo el cuidado de los niños, entonces viene el peso emocional, moral de la sociedad y de la familia diciendo lo que el niño sea o lo que esa niña sea, depende de su mamá que está todo el tiempo con ella. Entonces la responsabilidad de la crianza del niño se centra exclusivamente en la mamá. Entonces, miren todo lo que estamos hablando. O sea, hablar de salud mental es un tema muy largo, muy extenso. Yo sé que el tiempo no nos va a alcanzar, pero la idea es que tengamos muy claro bajo esa pregunta que me haces, Jennifer, que es muy importante hablar de salud mental en las mujeres y mucho más importante hablar de salud mental en la maternidad. Sumado a eso, y ya para cerrar, pues como esa respuesta que te estoy dando a tu pregunta, es que también hablamos de esa importancia materna porque es la madre, dentro de los muchos roles que hemos ido adquiriendo y que nos hemos ido colocando, maleteando, está el que la mamá es el centro y es el eje de la familia, ¿cierto? Ese es otro de los roles que nos pusimos. Entonces, dentro de ese mismo rol que es el centro y es el eje, si la mamá está mal a nivel social, a nivel emocional, pues los hijos también van a estar mal y el marido va a estar mal y todos van a estar mal, ¿sí? Pero a nivel emocional, desde el desarrollo, desde las teorías del apego, sabemos que evidentemente si una mamá no se encuentra bien a nivel emocional durante su periodo de gestación, pues va a dejar una huella emocional en el desarrollo emocional del niño, ¿cierto? Si la mamá no está estable, relativamente estable, porque no esperamos pues que tenga un nivel de perfección en esa estabilidad, durante el periodo perinatal, pues se va a ver afectado también el desarrollo del niño, ¿cierto? Hablábamos ahorita, hablaban acerca de la lactancia, y la lactancia es un tema precioso
porque yo siempre le digo a mis pacientes, y lo digo pues como en los espacios educativos que he tenido la oportunidad de estar, y es que la lactancia no solamente es importante por todos los nutrientes que tiene la leche, ¿cierto? Sino es importante por ese espacio que se da durante la lactancia, ese momento, ese instante en que yo tengo para compartir con mi bebé. Pero si en ese momento, ese instante que yo tengo para vincularme con el bebé desde la parte visual, desde la parte táctil, desde la intención del vínculo, no estoy tranquila, estoy inestable, estoy angustiada. Aparte de eso, llevo trasnochando muchas noches por el mismo cuidado del bebé. Entonces, pues ese vínculo, sí, el niño se nutrió físicamente, pero emocionalmente no sabemos qué tanto se aprovechó. Saben que ahorita que mencionabas lo del malestar, yo me acuerdo que llegué a la iglesia ya con Tiago, la primera vez que lo llevé, y una mamá me dice, ¡ay, cierto que esto es lo máximo, después de esto el cielo! Y yo decía por dentro, ¿cómo puedo decirle que me estoy sintiendo terriblemente mal? Que no sé cómo reorganizar mi vida, ¿cierto? Porque es como que todo está bien, pero uno internamente tiene un colapso. Yo creo que es supremamente válido hablar de que nos sentimos mal, de que nos podemos sentir mal con el embarazo, de que puede ser que no estemos enamoradas de nuestro bebé tan pronto como lo vimos, ¿cierto? De que nos demos esos espacios para permitirnos, invitar también a la red social para que nos acompañe, porque creo que eso es un aspecto muy importante, pero bueno, de eso vamos a hablar ahorita. Andre, ¿cuáles son esos factores de riesgo que más influyen en la salud mental de las mujeres? Bueno, los factores de riesgo están determinados a nivel biológico, cuando hay genes, cuando hay problemas a nivel de todo el desempeño y el desarrollo funcional del cerebro, o sea, toda esa parte biológica. Cuando hay una descompensación a nivel biológico, pues van a haber unos factores de riesgo que van a afectar la salud mental, pues, de las mujeres. Hay unos factores de riesgo que también son importantes, que son los antecedentes familiares, ¿cierto? Entonces uno dice, cuando en la familia la mamá, la abuela hacia atrás, el abuelo, el papá, o sea, familia hacia atrás, han presentado algún tipo de trastorno mental que haya sido claramente identificado y que haya sido trabajado con medicamento, preferiblemente pues con especialista, con psiquiatra. Entonces uno comienza a decir, ok, aquí es probable que hayan unos antecedentes a nivel familiar que se puedan estar detonando. Hay otros factores que se generan, Sandra, y tienen que ver con el estilo de vida, ¿cierto? Por ejemplo, el consumo de sustancias psicoactivas pues deteriora notablemente la salud mental, ¿cierto? Entonces, el consumo de alcohol, no solamente cuando uno habla de sustancias psicoactivas, uno siempre le está hablando es como de la marihuana, de la cocaína, del cigarrillo, pero uno olvida otras sustancias psicoactivas que, entre comillas, son socialmente aceptadas como el alcohol. El cigarrillo, por ejemplo, a largo plazo en las mujeres influye fuertemente en la menopausia, y lo que estaba hablando la doctora Laura, ¿cierto? Entonces, esos factores que tienen que ver con el estilo de vida va a influir. Si yo no hago ejercicio, si yo estoy en un estado de sedentarismo, pues lógicamente que eso va a influir en mi capacidad de sentirme viva, de sentirme activa y de poder soportar como todas esas cargas hormonales que se están generando en mi cuerpo en las diferentes etapas del desarrollo. Yo tenía una amiga tengo una amiga muy querida que cuando mis hijas estaban pequeñas me decía, André, tú tienes que estudiar todo lo que más puedas ahora que ellas están pequeñas, porque cuando estén grandes ya uno es muy difícil asistir a clases, pues mover horas y estar fuera de la casa y hacer muchas cosas es muy difícil. Y yo le seguí ese consejo, y a medida que mis hijas van creciendo, yo voy diciendo definitivamente sí. O sea, yo no me veo estudiando como lo hacía antes, en unas clases presenciales, en una maestría o en una especialización, con mis hijas ya tiene, una va a cumplir los 8 años, la otra ya tiene 10 años. Entonces, y yo digo, no, o sea, yo no me veo
estudiando, porque a medida que ellos crecen, se vuelven mucho más exigentes. Entonces yo decía, no, estando pequeños, los niños, si uno tiene que estar ahí encima de ellos porque se van a caer, pero a medida que ellos crecen, te exigen de más tiempo, quieren hablar más contigo, y tú sabes que hay una influencia externa, una influencia social muy fuerte, donde tú necesitas estar ahí, controlando, si les prestaste por un rato el celular, qué fue lo que vio, qué fue lo que escuchó, los temas, los niños hoy en día reciben todo tipo de temas, les llega un bombardeo de información por todos los medios, y uno tiene que estar todo el tiempo con ellos, explicando, y ahí orientando el carácter. Entonces, los estilos de vida influyen mucho, y son factores de riesgo en la salud mental. Lo que nosotros hacemos en nuestra cotidianidad, lo que hacemos a diario, influye en esa salud mental, va a influir para tener factores protectores, como influyen para que sean factores de riesgo, ese contexto psicosocial en el que estamos. Lógicamente hay otros factores que tienen que ver con eso psicosocial, y es el asunto del abuso sexual, que influye fuertemente en la salud mental de las mujeres, sea a corto plazo, a mediano o a largo plazo. Yo he tenido pacientes que fueron abusadas a los 2 años y no recordaron el abuso sino por allá a los 58 años, muy lejos, mucho tiempo después. Lo recuerdan por allá a los 68 años, cuando ya están entrando en otra etapa de su desarrollo. Entonces, todo ese tipo de situaciones influye, la violencia intrafamiliar influye, el desplazamiento, las situaciones psicosociales de nuestro país influye fuertemente en factores de riesgo en la salud mental. Demasiado interesante, y yo siento que el tiempo es muy cortico para todo lo que nos puede compartir Andrea. Gracias, Andrea, por este tema, y vámonos como a una parte de qué podemos hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos fortalecer nuestra salud mental como mamitas? ¿Cómo podemos prevenir la aparición de enfermedades en salud mental? ¿Qué podemos hacer para resguardarnos un poco de esas problemáticas? Bien, Sandra decía algo que es clave dentro de esa prevención de la salud mental en las mamás, y es el hablar, es el poder hablar. Y a veces estas redes de mamás como las que ustedes tienen construidas, que son proyectos muy bellos, muy bonitos, nos permiten hablar desde nuestra realidad y decir, sí, es ser mamá, sí, es una oportunidad para crecer como seres humanos, pero también es muy pesada y es dura, y poderlo hablar. Entonces, parte de prevenir las enfermedades en salud mental, y no sea solo enfermedades, hablemos no hablemos de una enfermedad, hablemos del malestar emocional que se genera dentro de los roles de la maternidad y dentro de los roles que las mujeres hemos ido asumiendo, es tener ese círculo social cercano donde podamos hablar de manera libre, ¿cierto? Donde podamos decir, me parece terrible, mi hijo está haciendo esto y esto, no sé cómo manejarlo, no sé cómo controlarlo, sin el miedo al estigma social, de que tú no te puedes equivocar o tú tienes todas las respuestas, tú eres profesional y tú debes saber las respuestas, cuando tú puedes tener muchos estudios, pero cada niño es único, y cada experiencia de mamá es única. Entonces, tú puedes tener muchos estudios, pero también cada temperamento en los niños es particular y es único. Hablar desde la crianza, cuando tenemos hijos que son obedientes, que son resilientes, pues es muy sencillo. O sea, una mamá con unos niños que tienen un temperamento suave, de fácil manejo, de fácil aprendizaje, pues sigue un patrón de lo que viene estudiando, de lo que viene leyendo, y se le da. Todo se le da. Pero ¿qué pasa con las mamás que tienen hijos con temperamentos fuertes, difíciles, o temperamentos muy ansiosos, o sienten que el mundo como que se les vuelve un caos, ¿cierto? Entonces sí necesitamos una red de apoyo donde podamos sostenernos entre nosotras, donde podamos entender, a mí me pasó y a ti puede que te pase y te va a pasar, ¿cierto? Donde no te preocupes, a mí me sucedió eso, Jennifer, yo entiendo lo que te está sucediendo, mira que yo traté de hacer eso, yo comprendo lo que te sucede, comprendo esas emociones. Tener a alguien con quien hablar, preferiblemente que sea la pareja, pues eso es un regalo, ¿cierto? Poder contar con esa pareja, poder contar con ese esposo que nos permita decir, mira, estoy cansada y quiero esta tarde simplemente no hacer nada. Quiero simplemente acostarme y no hacer nada.
simplemente acostarme, no sé si a ver televisión, no sé si a dormir, pero quiero estar quieta, encerrada en mi cuarto. Y tengo 3 hijos. Y te los puedo dejar a ti y tú te puedes hacer cargo de ellos. Muchas veces nosotros no le cedemos a los hombres ese rol de cuidado porque creemos que perdemos terreno y que el cuidado solamente es de las mujeres. No, el cuidado también se ejerce y la crianza también se ejerce a los padres. Tienen la misma capacidad, desde las teorías del apego de Bowlby menciona, tienen las mismas capacidades de cuidado que la madre, las tienen, o sea, ellos pueden tener el mismo cuidado que tenemos nosotros. Entonces, ¿por qué no les cedemos ese espacio? Si nosotras estamos bien, pues vamos a tener una mejor relación de pareja, vamos a tener una mejor relación con nuestros hijos y vamos a poder encontrar estrategias de crianza adecuadas y acordes a nuestro niño. Entonces, socialización, comunicar, hablar es otra de las estrategias. Hablemos cuando nos sintamos mal. No está mal decir, mira, estoy molesta, estoy irritable, en este momento no hablemos, espérate que se me pase, en 2 horas me pasa, y ahí sí conversamos sobre lo que está sucediendo, ¿cierto? O sea, démonos ese espacio de dejar que las emociones ahí estén. Yo le coloco un límite a las emociones, pero yo no las puedo reprimir porque lo que hago es generar estrés. ¿Sí? Entonces va a detonar en otro tipo de situaciones. El ejercicio, la doctora Laura lo decía, es importante dentro de la salud mental. El ejercicio me ayuda a regular el cortisol, que es la hormona del estrés, entonces yo necesito hacer ejercicio. Entonces, como mamás, no es una opción hacer ejercicio, es una obligación conmigo misma. Si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien, yo voy a tener mayor capacidad energética para estar con ellos, ¿cierto? No solo porque ellos aprenden buenos hábitos, sino porque tiene que ver conmigo y con mi autocuidado, ¿cierto? Tiene que ver conmigo. Entonces, hablar sobre las emociones, tener con quién hablarlo. Cuando sintamos que no podemos contener más las emociones, tenemos una red de amigas, lo hablamos con la red de amigas. Muchas cosas se solucionan simplemente hablando con las amigas. 2, 3 amigas, no tiene que ser el montón de amigas, puede ser una amiga que tengamos con la que podamos hablar. Hablé con mi esposo, tengo la capacidad de hablarlo también con él, tengo la capacidad de hablarlo con una amiga, pero siento que mis emociones siguen siendo muy fuertes. Por ejemplo, lo que sucede dentro del periodo de la menopausia, o el paso entre la juventud y la adultez, que también se presentan pues como unas crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Listo, entonces yo... Ahí mientras se nos corta, vamos a ir pensando ya, Laurita, en una recomendación final que tú consideres absolutamente puntual e importante para el cuidado de la salud física de las mamás. Bueno, mi recomendación final es el autoconocimiento. Si yo me conozco, a veces como que no dedicamos tiempo al autoconocimiento. Si yo me conozco, ese va a ser el pilar de mi buena salud, no solamente física, sino también mental. Por lo que les decía, porque lo que a mí me puede generar bienestar, puede que a otra mamá no. Entonces, si yo sé qué le gusta a Laura, qué le cae bien a Laura, qué tipo de ejercicio incluso yo disfruto más, entonces puedo cuidar mi salud integral en todos los sentidos. Entonces mi recomendación es reservemos como prioridad el autoconocernos. Excelente, eso de llevarse un diario y anotar me pareció maravilloso. Gracias, Laura. Yo creo que en la parte de salud mental, bueno, no, en salud mental y en salud física es demasiado importante lo que decía Andrea, ¿no? Si yo estoy bien, puedo cuidar, ¿no? La importancia de que el cuidador esté bien. Entonces creo que es importante resaltar eso, ¿no? A veces creemos que las mamás tenemos que quedarnos de último en todo y lo hacemos así, pero es importante resaltar eso, que si nosotras como mamitas estamos bien, vamos a poder cuidar a nuestros hijos, vamos a cuidar de nuestra familia, vamos a poder mantener como un ambiente más equilibrado, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál es el reto, Jenny, de esta semana? Bueno, precisamente hablando Andrea nos mencionó todo lo que hacemos las mamás, ¿cierto? En un día a día, todo lo que podemos hacer. El reto para esta semana es que escriban ¿cómo se llama? Un reconocimiento. Haz de cuenta que eres una persona diferente y te escribes un reconocimiento para ti como mamá, ¿cierto? Y allí vamos a poder pensar, bueno, en todas esas cosas que hacemos, poder felicitarnos por las cosas que hacemos bien, ¿cierto? Las cosas que estamos logrando, entonces hacer
un reconocimiento para ti, lo haces escrito y nos lo puedes compartir a la línea que es, ¿cuál, Sandy? Me cogiste no preparada. Henry, por favor, ayúdanos poniendo en la pantalla la línea. Ahí está. 311-739-5032. Allí nos van a compartir entonces el reconocimiento que vamos a hacer para nosotras mismas. ¿Qué les parece? Me encanta ese reto porque además es recompensarnos. Casi siempre estamos latigándonos. No soy suficientemente buena mamá, ¿cierto? Me parece genial. André, una última recomendación que tú consideres valiosísima y que si fuera lo único que las mamás recordaran, tú consideres importante para cuidar la salud mental. Bueno, venía diciéndoles, y una última me queda muy difícil entre todas, pero cuando sintamos que no podemos más con esa carga, por favor, busquemos un profesional. No es de locos buscar un profesional, es supremamente importante. Si tenemos amigas con quien hablar, hacemos ejercicio, tratamos de equilibrar todo, tenemos hábitos saludables y aún así nos sentimos muy alcanzadas a nivel emocional, busquemos un profesional con quien hablar, 5, 6 sesiones, 10 sesiones, lo que necesitemos, pero alguien externo a donde nosotros estamos que nos pueda orientar y nos pueda ayudar a visualizar. Entonces sí es necesario el profesional de confianza, su psicólogo, su psiquiatra, su médico que nos pueda orientar. Confiar en nosotras, confiar en lo que somos como mujeres, confiar en que Dios siempre ha estado con nosotras y siempre va a seguir estando con nosotras, confiar en ese conocimiento que ya tenemos y cuando sintamos que no somos capaces, buscar ayuda. Excelente, mil gracias Laura, mil gracias Andrea, ha sido un programa supremamente enriquecedor. A toda nuestra audiencia un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana aquí en Vida de Mamá con M de Mujer porque cada reto es una oportunidad. Bendiciones.